Licenciado y compañeros, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. El objetivo de la NIF 15 es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar la información financiera. La información debe ser útil a los usuarios de los estados financieros y debe informar sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbres de los ingresos de actividades ordinarias, flujos de efectivo que vayan a surgir a través del contrato con un cliente. El cumplimiento del objetivo. La norma nos habla que el principio básico de esta norma es que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de bienes o servicios comprometidos. También nos habla que una entidad considerará los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes cuando aplique esta norma. Esta norma es específica a la contabilización de un contrato individual con un cliente, pero también nos brinda una solución práctica para que una entidad pueda aplicar esta norma a una cartera de contratos. El alcance de esta norma. Una entidad aplicará esta norma a todos los contratos con clientes, excepto en los siguientes casos, cuando interviene otra norma, como por ejemplo, contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIF 16, también los contratos de seguro dentro del alcance de la NIF 17. Este contrato no aplicará entre dos compañías de petróleo que acuerden un intercambio de petróleo para satisfacer la demanda de sus clientes en diferentes localizaciones. En la norma también encontramos el reconocimiento, entre ellas la identificación del contrato. La norma nos dice que ambas partes han aprobado el contrato. Este contrato puede ser oral, escrito o de acuerdo a las prácticas del negocio y se comprometen a cumplir todas las partes del contrato. También nos dice que la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir y que la entidad puede identificar los pagos con respecto a los bienes y servicios a transferir. La norma también nos habla de la combinación de contratos y nos dice que se puede combinar dos contratos como uno solo si se cumplen los siguientes requisitos. Los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único. El importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del precio o desempeño del otro contrato o el contrato tiene un fundamento comercial. La norma nos habla de las modificaciones de un contrato. La modificación de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio de un contrato cuando ambas partes aprueban ese cambio. En algunos sectores industriales y jurisdicciones a esto también se le llama como una orden de cambio, una variación o una modificación. Una entidad modificará las variaciones de un contrato como separado si éstas presentan las siguientes condiciones. El alcance incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios o el precio del contrato se incrementa. La norma también nos habla sobre la identificación de las variaciones con los clientes. Dice que al comienzo del contrato una entidad evaluará los bienes y servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente un bien o un servicio que es distinto o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Distintos bienes o servicios. La norma dice que dependiendo del contrato de los servicios pueden incluir pero no limitarse a lo siguiente. Venta de bienes producidos por la entidad, ejemplo, inventarios de un fabricante, reventa de bienes producidos por una entidad o reventa de derechos previamente adquiridos por una entidad sobre los bienes o servicios. Satisfacción de las obligaciones de desempeño.
Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando satisfagan una obligación de desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios comprometidos. Para continuar con la satisfacción de las obligaciones de desempeño, tenemos ciertas obligaciones que se satisfacen a lo largo del tiempo. Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y por ello es que satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de dichas actividades a lo largo del tiempo, solo si se cumple uno de los siguientes criterios que nos cita la norma. El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad a medida que la entidad lo realiza. 2. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que se crea la mejora. Y 3. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño. Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un momento concreto. En este caso, para poder determinar cuál es el momento concreto en que una obligación de desempeño se satisface, la norma nos hace referencia a los párrafos 31 al 34, los cuales nos hablan acerca del momento en que se transfiere un activo. La medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esta obligación de desempeño. El objetivo es medir el progreso, es representar el desempeño de una entidad al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Una entidad aplicará un método único de medir el progreso de cada obligación de desempeño a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a las obligaciones de desempeño similares y en las circunstancias en que éstas sean parecidas. Luego, al final de cada periodo de presentación, la entidad medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño a lo largo del tiempo. Medición. Cuando o a medida que una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingreso de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a dicha obligación de desempeño. ¿Cómo se determina el precio de esa transacción? Es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. Al determinar el precio de esa transacción, una entidad debe de considerar los efectos de todos los siguientes aspectos: la contraprestación variable, las limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable, existencia de un componente de financiación significativo en el contrato, contraprestaciones distintas al efectivo y una contraprestación por pagos a realizar al cliente. ¿A qué se refiere la norma cuando nos habla de una contraprestación variable? Es un contrato que incluye un importe variable. Una entidad estimará o debe estimar el importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. El importe de la contraprestación variable puede ser descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, incentivos, primas de desempeño, penalizaciones u otros elementos. Las limitaciones de la estimación de la contraprestación variable. Una entidad incluirá el precio de la transacción o parte del importe de la contraprestación variable estimada solo en la medida en que sea probable que no ocurra una reversión significativa del importe del ingreso de dichas actividades ordinarias. Dichos factores pueden incluir la volatilidad en el mercado, el juicio o las acciones de terceros, las condiciones climatológicas, la incertidumbre sobre el importe de la contraprestación. No se espera que se resuelva durante un largo periodo de tiempo. Estos pueden ser algunos factores que interfieran con la limitación de esta estimación.
Existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. Al determinar el precio de la transacción, una entidad ajustará el importe comprometido de la contraprestación para dar cuenta de los efectos del valor temporal del dinero. Si el calendario de pagos acordado por las partes del contrato proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación de la transferencia de bienes o servicios. Como ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Una entidad no necesita ajustar la cantidad prometida de la consideración por los efectos de un componente importante de financiación si espera al inicio del contrato que el periodo entre cuando se transfiere el bien o el servicio prometido a un cliente y cuando el cliente paga por ese bien o servicio, el periodo sea un año o menos. Un ejemplo de cuando sí existe este componente. Una entidad requiere que un cliente pague por anticipado por un contrato de construcción de largo plazo, porque la entidad requiere financiación para obtener materiales para el contrato. Muy bien, continuando con la presentación, contraprestación distinta al efectivo. Una entidad medirá la contraprestación distinta al efectivo al valor razonable. Si la entidad no puede estimar de forma razonable el valor razonable de la contraprestación distinta al efectivo, medirá dicha contraprestación al precio de venta independiente de los bienes o servicios a cambio de la contraprestación. Contraprestación pagadera a un cliente. Incluye importes de efectivo que una entidad paga o espera pagar al cliente. También incluye el crédito u otros elementos, por ejemplo, un vale que puede aplicarse contra los importes adeudados con la entidad. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Objetivo de la asignación de precio. Que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño por un valor que represente la parte de la contraprestación la cual la entidad espera tener derecho. Para cumplir el objetivo, la entidad distribuirá el precio de la transacción a cada obligación identificada en el contrato basándose en el precio de venta independiente. ¿Qué es el precio de venta independiente? Es el precio que una entidad vendería un bien o un servicio comprometido de forma separada con un cliente. Cambios en el precio de la transacción. Una entidad asignará un cambio en el precio de la transacción en su totalidad a una o más obligaciones o a bienes o servicios distintos que estén comprometidos en una obligación de desempeño única. Asimismo, cuando surge un cambio en el precio de transacción, la entidad contabilizará la modificación como un contrato separado. Costos del contrato. Son costos que incurre una entidad para obtener un contrato con un cliente, por ejemplo, una comisión de venta. Una entidad puede reconocer los costos como un gasto si el periodo de amortización del activo que la entidad hubiera reconocido fuera de un año o menos.